Él es abogado, constitucionalista, defensor de derechos humanos, profesor universitario, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y trabajó como experto de derechos humanos en la UNESCO. Fue miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, ha dictado cátedras en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, la Universidad Popular de las Madres de Playa de Mayo, donde además dirigió la carrera de Derecho. Entre sus publicaciones se destacan ensayos de teoría crítica de derecho, el sujeto del derecho, y tenemos la suerte de contar con algunas de sus columnas, tanto en el diario Perfil como en perfil.com. Vamos a consultarlo en relación a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y lo vamos a recibir con una canción clásica de Sandra Mianovich, Como el juez a la verdad. Muy buenos días, Eduardo Barcesat, Jorge Fontevecchia lo saluda. Me gustaría mucho escuchar su opinión respecto de la conveniencia de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los distintos proyectos que se están colocando en este momento en discusión. Bueno, primero le agradezco la generosa introducción que ha hecho de mi participación. Bueno, entrando en el tema, por supuesto que soy favorecedor de una reforma del Poder Judicial que comience precisamente por la cabeza, es decir, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es evidente, creo que es de conocimiento público, del Poder Judicial en general y muy específicamente de esta Corte que ha quedado reducida a 3 miembros y que hubo una intentona de incorporar 2 vía decreto en comisión, lesionando el texto constitucional. Afortunadamente el Senado tuvo una de sus mejores intervenciones en rechazar ese nombramiento y provocar la renuncia del único que había aceptado el cargo en comisión hasta ese momento. Bueno, la idea general que hemos compartido varios profesores de Derecho es la idea de un tribunal que tenga 15 miembros, 5 salas por materia, dividido por materia, 3 miembros cada una, y que una de las 5 salas es la que tenga el control de constitucionalidad de las normas, para no tener que llegar a una reforma constitucional que introdujera, como lo hay en muchos países de Europa y Latinoamérica, un tribunal constitucional por fuera de la Corte Suprema. En este caso, lo que hemos acordado, lo que hemos propuesto, es que una de las salas esté dedicada al tema del control de constitucionalidad, que hoy día se vuelve, diría, de una exigencia más que perentoria. Tengamos en cuenta, Fontevecchia, que todavía la Corte no se ha pronunciado sobre el DNU 70/23, que fue el que de todo el pueblo argentino, 660 disposiciones, modificando, derogando leyes, introduciendo criterios absurdos. Bueno, todo este engendro normativo parece que la Corte todavía, a pesar de que lo tiene hace una realidad, no sabe si es constitucional o no. Esto es una aberración, ¿no? Y hay que salir de las aberraciones, hay que recuperar el Estado de Derecho, es la consigna primera. Y ese Estado de Derecho significa que cada poder se mantenga en el ejercicio de sus incumbencias constitucionales y que cumpla con ellas. Bueno, yo no conozco los textos que están actualmente circulando, pero sí los que se presentaron en la época del anterior gobierno y que creo que había consenso, bastante consenso en esa idea de una Corte de 15 miembros y dividida en salas de acuerdo a la materia, la temática del conflicto.
Bueno, había otra propuesta de las provincias que era más federativa, de un ministro de la Corte por cada provincia y uno por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sería una variante de la misma propuesta, pero tal vez se pensó que era un número y quedó, diría, como proyecto mayoritario este de los 15 ministros. Pero este es mi último señalamiento a su pregunta. En este momento y con esta autoridad en el poder ejecutivo de empeorar lo ya pésimo, ¿no? De manera que tendría que examinar muy atentamente qué proyecto puede haber girado el Poder Ejecutivo, porque todo lo que se hace en materia institucional, y no hay ninguna exageración en esto, es de una perversidad e ignorancia institucional, no sabe cuál más, pero en todo caso que resulta una mezcla explosiva y, por cierto, nada favorecedora para el pueblo argentino. Eduardo, usted mencionaba el silencio que ya lleva 17 meses respecto de aquel decreto de 2023, el decreto final de diciembre de 2023, en respecto a esas discusiones sobre su constitucionalidad o no. Ahora, al mismo tiempo también le parece que, no sé si es un silencio compensador, la demora en confirmar, rechazar, revocar el fallo de Cristina Kirchner que fue confirmado en primera instancia y en 2 alternativas de segunda. Bueno, esa causa que estoy obligado a conocerla porque, bueno, se me pidió una opinión por varios medios, es franca y groseramente inconstitucional, ¿no? Porque quebrantó el principio del non bis in idem, porque era una causa cerrada que había transcurrido ya por todo el circuito de la justicia federal, criminal y correccional federal, y con un sistema o una decisión muy tramposa de la Corte se lo reabrió y la Cámara de Casación lo giró de nuevo al juez que se había declarado incompetente, que es el juez Ercolini. Bueno, y ahí empezó esta historia con el resultado que conocemos, pero además de esta nulidad absoluta e insanable de haber quebrantado el principio que prohíbe el doble enjuiciamiento, regularidad absoluta, es que la única persona que no firma ni autoriza pago de los certificados de obra pública es precisamente el presidente de la Nación. El que firma es el jefe de gabinete de ministros, porque la delegación de las tareas administrativas en la reforma constitucional del 94. Ahora, lo curioso, ya casi diría delirante, es que desfilaron todos los jefes de gabinete que hubo en ese periodo, declararon como testigos implicados en la causa, y la única que no firmó fue la que fue llevada a la condena esta que estamos viendo, que exhibe el claro sesgo proscriptivo que tiene la persecución. Yo creo que junto con la causa del memorándum de entendimiento con Irán y la de los cuadernos quemados y resucitados, es el paradigma de la guerra judicial o lawfare, y destaco y me lamento enormemente, creo que usted también recuerda parte de esos episodios, que cuando íbamos a organizar con dos entidades internacionales un tribunal ético para denunciar el lawfare, el gobierno de Alberto Fernández habló a los gritos y se opuso, y me descalificaron públicamente por ser el propuesto como presidente de ese tribunal, ¿no? Bueno, creo que a la vista de lo que ha transcurrido y ocurrido, se nota la imbecilidad de esa actitud de negarse a un tribunal que lo único que hace es emitir una condena ética, que es poner en conocimiento de los pueblos la adversidad de esta doctrina que es de la Academia de West Point y que es una descendencia putativa
de la doctrina de la seguridad nacional. Solo que en lugar de secuestrar, torturar y desaparecer, se aniquila mediante el empleo del arma judicial para que pierda sus derechos, ser un muerto civil, la persona alcanzada por la persecución. De modo que yo no puedo hacer un vaticinio sobre qué va a ocurrir con la decisión de la Corte. Me parece pésimo el dictamen del Procurador General de la Nación y por supuesto lo que hicieron los fiscales que intervinieron previamente es para el bochorno jurídico. Bueno, esta es mi opinión, pero no me atrevo a dar un pronóstico sobre qué va a suceder. Lo único que puedo decir es lo que debiera suceder, que es la anulación del juicio. Permítame entonces que en lugar de un pronóstico le pida un juicio histórico. Usted recién dijo la imbecilidad, creo que se estaba refiriendo al presidente Alberto Fernández. ¿Usted cree que en la reapertura de la causa de Cristina hay alguna responsabilidad, como decía Santo Tomás de Aquino, de no haber impedido del presidente Alberto Fernández durante sus 4 años de presidente? Sí, categóricamente, sí, digo categóricamente, y también diría ya en este nivel de examen del tema, yo sé que a la expresidenta no le gustaba la idea de un indulto, pero mi propuesta la suscribió, bueno, o la produjo por sí mismo, coincidimos con Zaffaroni en que hubiera un indulto y posteriormente un juicio de nulidad de esa juzgada para borrar no solo la pena, sino el proceso judicial. Con eso creo que se hubiera rescatado con honorabilidad el tema y sin que nadie se sintiera un criminal indultado, sino que era indulto seguido de una directiva al Procurador General del Tesoro, que es el abogado jefe del Estado, para recabar la declaración de nulidad por cosa juzgada, formal, y persecutoria. ¿Y Cristina estaba de acuerdo con eso, doctor? No lo sé. Muchos creen que yo tengo un diálogo fluido con la expresidenta, pero es todo lo inverso. No sé si por demasiado independiente o por lo que fuere, pero créame que soy absolutamente sincero al decir que no. Le tengo respeto y admiración a ella como estadista, le bajo unos puntos en lo que hace al tema institucional, pero de ninguna manera soy ni me voy a proclamar defensor judicial o abogado defensor de ella, de modo que mis opiniones son totalmente independientes de lo que le pudiera parecer. Sí que me hacía cargo, como creo que se habrá hecho cargo Zaffaroni con la misma opinión, de que no bastaba con el indulto, que había que proveer algo más a esa iniciativa para que ella pudiera gozar libremente de sus libertades civiles y políticas y de su derecho a ser elegible. Doctor, le agradecemos mucho, le mandamos un saludo como siempre y nos mantendremos en contacto desde ya. Muchísimas gracias por su tiempo y sus opiniones. Un gusto hablar con usted. Hasta luego. Acabamos de hablar con el constitucionalista Eduardo Barcesato.